Me da mucho gusto recibir aquí en el foro a Guadalupe Acosta Naranjo, integrante de la Comisión Coordinadora del Frente Cívico Nacional. ¿Desde cuándo no nos vemos? ¿Desde antes de la elección? Se me hace que nos vimos una vez después de la elección. Después de la elección. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bien, Adela, un gusto saludarte como siempre. Igualmente. ¿Qué ves? ¿Cómo ves? ¿Se puede hablar sinceramente? Sinceramente. Aquí siempre hablamos sinceramente. Hablas tú. De la chingada. De plano. Como el rancho del presidente. De plano. De a tiro. ¿Por qué? A ver, argumenta, elabora. Hijo, creo que es de las afirmaciones que menos se debe de argumentar. No, el presidente Andrés Manuel nos dejó la ruta de navegación desde el pasado 5 de febrero de este mismo año, cuando introdujo una cantidad muy grande de reformas a la Constitución, que todas ellas desde aquel momento se miraba, eran reformas que venían a modificar sustancialmente al sistema político mexicano, tal y como lo conocimos durante muchísimas décadas. Algunos pensamos, o algunos pensaron, que pasara lo que pasara en la elección era muy difícil que ese conjunto, ese paquete de reformas, que más bien parecían una estrategia electoral, pudieran convertirse en realidad. No pocas personas pensaron que llegando Claudia iba a moderar su actuación. ¿Por qué pensaron eso? Pues porque la eso? gente es muy creyente. ¿Tú pensaste eso? No, yo no, conociendo a Claudia no. Y las razones por las que Andrés terminó impulsando a Claudia y no a Marcelo, no a Monreal, no a Dan Augusto, pues será porque él creía, y hoy se está comprobando, que Claudia sería la más fiel seguidora de su ideario político. Pero es por convicción de Sí. Claudia, es por convicción Sí, de la sí, presidenta. no tengo ninguna duda de que ella cree en lo que está haciendo. Sí, sin duda. A pie juntillas. Pero la realidad nacional pudiera haber llamado a pensar que una instrumentación, incluso sin cambiar la ruta, de navegación más pausada, menos acelerada, no hiciera que este primer mes, un mes, Se cumple apenas un mes, Yo pensé que ya llevaba como todo, sí, apenas es un mes. apenas un mes, Sí. nos llevará a este escenario de la vida nacional que estamos hoy sufriendo, viviendo. Entonces, Claudia está al pie de la letra y todavía más arriba. Y todavía más arriba. Por ejemplo, esta última reforma de La supremacía de Morena, que no es supremacía constitucional. El golpe es a la Constitución. La supremacía de Morena en todas las decisiones no estaba en el plan presentado el 5 de febrero. Esa ya es autoría plena de Claudia. Bueno, estas cosas... Esto es porque vieron, ¿no?, que a lo mejor la Corte sí tenía competencia. No, tiene. Pues yo ya no sé si tiene o no, Las la tiene verdad. Hay quien todavía. dice que no. Bueno, ellos... No, pero hay constitucionalistas que dicen, ya estuvo, esto ya estuvo, No, está en la Constitución. La corriente de interpretaciones literalistas de la Constitución ignoran, entre otras cosas, el artículo primero constitucional y el paquete de tratados que el Senado ha aprobado, que son parte de nuestra Constitución según nuestra Carta Magna. No puede mirarse literalistamente ninguna norma, pero mucho menos la Constitución. Si así fuera, entonces, ¿para qué queremos Tribunal Constitucional? Todas las normas se tienen que interpretar en su contexto. Y el derecho es progresivo. No puede ser, ya es una teoría suficientemente explorada, que tú puedas ir retrocediendo en derechos. Este es el caso de
de esta interpretación, de esta reforma que quiere poner la supremacía de Morena, del Congreso, por encima de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución no está tocado en ninguna de estas reformas. Es el que garantiza que las leyes no sean retroactivas. ¿Y cómo va a haber un artículo transitorio sobre... ¿Cómo va a haber un transitorio sobre un artículo que no se movió? El artículo 14 no fue tocado, pero en un transitorio que no se refiere al artículo 14, que no fue sujeto de ninguna reforma, quieren ahora imponer la retroactividad así de ipso facto, de reformas muy importantes. No. Pero no quieren, ya lo hicieron, ya pasó. Lo hicieron, pero falta lo que diga la Corte. Para eso está la Corte. Nos quieren convencer, y a ciertos sectores lo han logrado, de que la Corte ya se quedó sin facultades. Y eso no es cierto. Si la Corte resuelve el recurso el día de mañana del ministro Juan Luis González Alcántara, esa resolución es de obligatorio cumplimiento para todo el Estado mexicano. Porque quien debe de interpretar la Constitución es la Corte, no el Poder Ejecutivo. No basta que Claudia diga, no tienen facultades. Compañera Claudia, usted no es más que la presidenta de la República con A. Sí, bueno, pero incluso no es hoy el intérprete todavía hoy dijo, ¿y yo por qué? O sea, es el legislativo en todo caso, ¿no? Bueno, pues si no puede el Ejecutivo, menos el Legislativo. Si algún poder necesita mayor contrapeso, es el Poder Legislativo, porque es el que pone las normas. Y las normas no pueden ser infinitas y sin ningún límite, más que el que quiera el Congreso. ¿Eso no es así? Claro que no es así. Y en muchas ocasiones en el mundo y en México se le han impuesto límites al Poder Legislativo. No es lo mismo el Poder Constituyente que el Poder Originario. Hay una serie de cláusulas y principios que quedaron plasmados en la Constitución de 1917 que un poder posterior, constituyente, ordinario, no puede modificar. No podría convertirnos en monarquía. No puede convertirnos... Bueno, a ver qué pasa mañana, ¿no? Bueno, esperemos. Pero más o menos, si no se supiera qué pasa, ¿para qué están haciendo todo esto que están haciendo, Adela? Lo están haciendo porque prevén que la Corte, aplicando la Constitución, tome una medida que no le guste al morenato, al obradorato. Y por lo tanto están intentando impedir, intimidar, desacatar resoluciones del máximo tribunal de este país. Y eso sí nos metería en una crisis ¿Tú constitucional. cómo viste el proyecto presentado por el ministro? Me gusta González? El 70%, el 30% no. ¿Qué dos cosas no me gustan para comenzar? ¿Lo que no cambió o qué? No me gusta que Porque no se parcial, aborde el tema desde el punto de vista de las violaciones al proceso legislativo. Lo que hemos visto estos días es brutal. Brutal. 20 minutos después de aprobada una reforma en la Cámara de Diputados, la está votando, ya no se acuerdo qué estado, Oaxaca. Y antes de 24 horas ya están el circuito constitucional por las entidades. ¿Quién leyó? Votaron sin leer, votaron sin analizar, votaron sin discutir. Por cierto, votaron una cosa muy rara. Los estados votan quitarse facultades, porque ahora ya no pueden ponerse acciones ni controversias constitucionales, y las controversias son facultades de los estados y de los municipios. Entonces, las entidades votan quitarse facultades, como si este país hubiera decidido no por una república federada, sino por un gobierno central. Sí. Es de las cosas absurdas. ¿Y el Adela. resto? Digo que, no me gusta eso y no me gusta... Bueno, es que no tocaron el procedimiento. En este proyecto no se toca, la forma, digamos. Lo único que yo ya casi pediría es que quede claro que en este proyecto no se abordó el asunto del procedimiento parlamentario, porque si no, entonces vamos de aquí en adelante a ver estos desaseos donde no se lee,
no se estudia, no se debate, no se hace parlamentos abiertos, no se escucha a la sociedad, nada. Lo aprueban atropelladamente. Son una olla express, deberían de hasta cambiarse de nombre. Fast track. Bueno, tampoco es la primera vez que lo vemos, ¿no? No, nunca como aquel. Yo reto a cualquiera que me puedan decir que alguna vez ha sucedido este procedimiento tan desasiado como el que estamos viviendo. Bueno, a mí no me gusta que eso no se haya abordado y eso haya servido de precedente para anular la reforma. No que no puedan legislar, sino que no puedan abordar, que no puedan violentar el procedimiento parlamentario. Lo segundo, no me gusta que se escoja el máximo tribunal en urnas. Eso no me gusta. Pero yo entiendo que esta es una medida que el ministro Alcántara presenta como un guante blanco en la mesa de Claudia Sheinbaum. Le está haciendo una propuesta de un acuerdo donde tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo, porque el Legislativo no cuenta la verdad, así que digas tú, qué bruto, Claudia está muy preocupada por lo que piensa Noroña o por lo que piensa Dan Augusto, no, ella está preocupada junto con Andrés de su proyecto, pero le están dejando un guante blanco para buscar un acuerdo, diciendo, a ver, cambia la cabeza del Poder Judicial en urnas, cámbialo. Y lo demás, protege la carrera judicial. Sí, a ver. Protégela. Fue como tender un puente, ¿no? Yo puente. Así lo leí. Es un guante blanco. En la mesa, Claudia lo va a agarrar el guante blanco o lo va a tirar. Pues, más que a mí no me guste, me parece una salida sensata. Primero con la votación de los ministros, ¿no? A ver pues si sí. hay 8 ministros que voten a favor del proyecto. Yo creo que se lo sabrá, pero esperemos, tienes razón. ¿Para qué adelantamos? ¿Para qué adelantamos? Pero yo supongo que lo sabrá y espero que Claudia acate a la Suprema Corte de Justicia. Y más que Claudia, lo deseo lo de Claudia para evitarnos una crisis constitucional. No estamos ya en una crisis constitucional. Ya, desde hace ratito, pero ese ya es tirarte de cabeza. De cabeza. Pero ¿sabes quién me preocupa más? El INE. ¿Qué va a hacer el INE ante una resolución de la Corte? ¿Va a desacatar el INE a la Corte? El INE va a decir, no, yo prefiero lo que dice Morena a lo que dice la Corte, porque si el INE acata a la Corte, entonces no hay elección. No la hay porque es al que ellos están facultando para hacerla. Entonces en el INE vamos a ver si queda algún reducto de dignidad. Algún reducto de dignidad, porque ellos son culpables en parte de lo que estamos viviendo, porque avalaron la sobrerepresentación. Si el INE tiene un reducto de dignidad, particularmente Uquibe Espadas, Castillo, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, si ahí queda un reducto de dignidad, van a decir, nosotros acatamos lo que dice el máximo tribunal de este país y por lo tanto no podemos organizar una elección. Eso espero. Pues habrá que ver. Habrá que ver. Pues espero que eso pase. Ahora, ¿tuviste oportunidad de ver los perfiles, los nombres y los perfiles de quienes van a integrar la comisión de evaluación? Sí, tuve oportunidad y cuando vi el primero ya no quise ver los demás. ¿Arturo Saldívar pues o sí, qué? Es una vergüenza. Bueno, y hay otros afines a la 4T. La inmensa mayoría. Pero pues ya pusieron... Bueno, pero era de esperarse. Si 5 son nombrados por el Ejecutivo, 5 por el Legislativo, pues era de esperarse. Es una tristeza que haya sido de esperarse porque no tienen la menor prudencia. Porque no tienen la menor prudencia. Dicen que quieren despolitizar. Y ponen a Saldívar. A Saldívar. Y el señor con una frialdad. Acepta. ¿Ya para qué discutimos los demás, Adela? ¿Para qué discutimos los demás?
pusieron a Saldívar. Pero ¿quién hubiera pensado que no lo iban a poner? ¿Y quién habría pensado que no iba a aceptar? Guadalupe es que también. Tienes razón en el sentido de que ya no tienen límites. Pero si nos siguen sorprendiendo. Si no, y dices tú, bueno, pues sí. Yo siempre he dicho desde hace mucho aquí, lo dije, pero se me da que contigo lo dije primero que con nadie. No hemos visto al peor López Obrador. Bueno, no hemos visto... ¿Todavía sigues diciendo eso? No hemos visto a la peor Claudia López Obrador. Porque este es un cogobierno. ¿Por qué dices eso? Porque a ella le gusta ser vicepresidenta. No le gusta ser presidenta. Y está contenta de vicepresidenta. Pues está la agenda completita. La dictó el 5 de febrero. Hace 10 meses. Y ella sigue la agenda. Pero otra vez, ella comparte la ideología. Sí, por eso le gusta ser vicepresidenta. No es que esté enojada ni molesta. No va a dejar que se le suba las barbas ni Marcelo, ni Monreal, ni Adán. Eso no. Ella es la única que habla con el padre fundador. Nadie más puede hablar con el padre fundador. Y esos que andan ahí de vivillos se están metiendo en una bronca porque no conocen a Claudia. ¿Quiénes? Los que quieren interpretar al habitante del rancho de Palenque. Los que andan queriendo interpretar han metido 2, 3 gazapos que Claudia los ha regañado en público. Por ejemplo, el cuarto candado del veto. Ya esa puerta ya tenía como 3 candados, como la puerta negra del corrido, ya tenía más candados. Y todavía le ponían un cuarto candado de un veto final después de la tómbola y de las designaciones. Y Claudia lo dijo en la mañanera, dijo, oigan eso, ¿quién les dijo que así era? 2 horas después dieron marcha atrás. Sí. Entonces la pregunta es, ¿fue una volada de Monreal y de Adán o lo platicaron con el rancho de Palenque? Ella no va a permitir que nadie tenga la interlocución con el padre fundador más que ella. No te estás adelantando. Digo, lleva un mes. Guadalupe. Dios mío, pero debajo del agua. Parecemos que tenemos un mes sin respirar. Es un mes terrible, Adela. Pero terrible, yo no pensé que pudiera hacerse tanta destrucción. Pero es un mes terrible, en un mes. Para muchos, para otros no. Pero es un mes terrible que ya había dejado las bases López Obrador. ¿Qué puede hacer ella en todo caso? Pues decir que no, si fuera presidenta. Pero como es vicepresidenta, es nuestra Kamala, ¿no? Ella es nuestra Kamala. Ella está contenta con Andrés. ¿Alguien duda de que Andrés actúa como el viento? Se siente pero no se ve. Está actuando de manera permanente. ¿Alguien duda? ¿Alguien cree que Andrés está retirado? Que no está al pendiente. ¿No está retirado? Sí. Oye, con el hijo dirigiendo al partido oficial, por favor, con un gabinete paritario con Claudia, uno para Andrés y uno para Claudia, uno para Andrés y uno para Claudia. Todo es Andrés. El gabinete, los coordinadores parlamentarios, la dirección del partido, la agenda que se está cumpliendo milímetro por Ahora, milímetro. ¿has visto las encuestas? La gente está contenta con lo que está haciendo Claudia. ¿Tú crees? Sí. Yo vi una hoy, no había visto otra. ¿Y? Mucho más abajo del índice con que salió Andrés. ¿Por qué no hicieron el comparativo del primer mes con Andrés al primer mes con Claudia? Andrés andaba en el 80. Bueno, y ella en el 70 y tantos. 61, Pues, dice hoy Mitoski, economista. sí, pero el financiero trae yo otras. Yo también lo vi. El financiero trae otra. Yo vi el la del caso economista. Es que la gente pues está contenta. Que es la de Mitoski. Ok. La de Mitoski. Ahora, eso no significa de que lo que se esté haciendo sea en favor de la salud de la República, Adela. No puede ser así. Con Bukele la gente está contenta. Bueno, hay gente que quiere volver a votar por Trump. Sí, claro. ¿Y eso significa que es por el bien de la República? No. Popularidad no significa que tengan la verdad. Ellos tuvieron el 54% de los votos, lo hemos dicho y hay que seguirlo repitiendo. Tuvieron 4 millones de votos menos que para el Ejecutivo. Los mismos votantes de Morena
le dieron 4 millones de votos menos para el Poder Legislativo. Y ellos, en vez de entender esto, una señal de sus propios electores de moderación, fueron por la sobrerepresentación. Son el 54% del 60% que votó, son exactamente el 33% del 100% de las personas en edad de votar. No de todos los ciudadanos, de los 100 millones de electores. Ellos tuvieron 32 millones para el Congreso. Pero hablan como que son los representantes de todo el pueblo. Son el 33% de los mexicanos en edad de votar. Y dicen que el pueblo les dio permiso, pero ¿de cuál fumaron? Ahora, como decíamos, ya estamos frente a una crisis constitucional. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Qué ves, Guadalupe? Yo por eso te digo que desearía que mañana se vote el proyecto del ministro Alcántara y que Claudia lo acepte. Y aunque no estemos plenamente satisfechos algunos, entendamos que esa es la salida para evitar un conflicto entre poderes. La presidenta sigue hablando, ¿no?, de pues esta reunión que hubo en casa de Juan Luis González Alcántara un diciembre con la ministra presidenta de la Corte. ¿Y? Juan Luis González Alcántara dice que fue en su casa, pero que no pero que él no estuvo. Pero ¿cuál es el problema? A mí es que esa parte, a ver, alguien que me explique, ¿dónde está el problema que la titular de un poder se reúna con el dirigente de un partido? ¿Cuál es el problema? Lo que está mal es que la presidenta... Previo a las elecciones. Sí, es más cuando más se tienen que reunir. Ella tiene que escuchar a todos. El problema es que Claudia, como no escucha a nadie, cree que eso es pecado. ¿Por qué vamos a hacer anormal lo que es normal, Adela? Diálogo entre actores políticos y poderes es lo normal en el mundo. ¿Qué es lo que ha faltado? Aquí lo que no hay. Ahora resulta que acusan que la presidenta se reunió con un dirigente de un partido político como si fuera de la ETA. O sea, como si fuera de la Liga 23, o sea, de septiembre. ¿Por qué está mal? Lo que está mal es al revés. Lo que está mal es que ella diga, y fíjate lo que dijo tan delicado, yo no voy a hablar con la oposición. Yo solo hablaré con el pueblo. Eso tiene un origen fascista terrible. O sea, ¿el pueblo son los que votaron por ti, Claudia? ¿Los que no votamos por ti no somos pueblo? ¿Hay un apartheid? ¿Estamos en la época de los judíos y los alemanes? ¿Somos las mujeres que no tenemos el derecho al voto antes de los 40? ¿No somos ciudadanos? Hay un apartheid tuyo, solamente pueblo es quien vota por ti y los demás no somos pueblo. ¿No se dan cuenta que estamos legalizando, normalizando el no diálogo, la exclusión, el pensamiento único? Esos son los gérmenes y el huevo de la serpiente del autoritarismo, Adela. Por eso yo digo, ¿dónde está el problema? Que se haya reunido la presidenta de un poder con un actor político. Lo que deben de valer... Saldívar se reunía con el presidente. Saldívar recibía llamadas. Y eso es gravísimo, porque además el presidente fue el que lo echó, lo balconeó. Sí. El presidente fue el que dijo, yo cuando tenía un problema le hablaba a Saldívar. Y Saldívar muy solícito, el ministro digno, el digno ministro de pacotilla, le tomaba la llamada antes de las resoluciones. Eso es lo indigno. Y ahora resultan los patos tirándole a las escopetas. No. Bueno, no normalicemos el no diálogo, no normalicemos la exclusión, no normalicemos que solamente es pueblo quien vota por Morena y los otros 60 millones de mexicanos no somos pueblo. ¿Qué va a hacer el Frente Cívico? ¿Cómo va el Frente Cívico? ¿Qué está haciendo? Por lo pronto nos vamos a movilizar mañana. En el Zócalo. Vamos enfrente de la Corte a estar presentes junto con estudiantes que han convocado, trabajadores, magistrados, jueces, muchas organizaciones de la sociedad. Vamos a estar ahí para pedirle a la Corte que dé el paso hacia adelante, que defienda la Constitución. Yo desearía que fuera al 100, pero si da al 70,
yo no soy del partidario del todo o nada. Vamos con lo que la Corte yo por resuelva. eso decía que era como tender un puente, ¿no? Se van los ministros, se renuevan ministros de la Corte, la austeridad, los jueces sin rostro, todo este tipo de tristezas que incluye el proyecto, ¿no? Y el tribunal disciplinario, porque es muy importante que en esta resolución subordinan de nuevo al tribunal disciplinario al Poder Judicial. Porque en muchas cosas en el proyecto original venía el tribunal disciplinario, pues como si fueran Robespierre, por encima además del Poder Judicial. Entonces, eso no es poca cosa, que se reconduzca la función del tribunal disciplinario y lo subordinen de nueva cuenta. Que eso se acepte. Si el INE acata, aunque no acate Claudia, no hay elecciones. Para lo que... Que ya dijeron cuánto va a costar. ¿No? ¿Ya viste? Y que puede tomar más de un día la votación. ¿Ya viste? ¿Qué es eso? Es una locura. Es que la logística está muy complicada. Hoy dijo la presidenta que con menos lana se podría hacer. Pero es que... Oye, ahora ya también va a ser INE. Está muy complejo. La concentración va canija, ¿no? A ver, la Corte no interpreta, interpreto yo. El INE no sabe, yo sí sé. Por Dios, Claudia, está bueno que seas doctora y te digan científica, pero no es para tanto. A ver si la tesis fue de una estufa de leña. Eso fue la tesis. Mi mamá sabía más de hornillas que de esas cosas. No puede ser esto. Y no puede ser que callemos. Y un poco lo que a veces me desespera. ¿Qué? Es que la oposición no sabemos ser oposición. No, pues es lo que hemos venido diciendo. Pues ¿dónde está la oposición? Ahora resulta que la oposición tiene que quedar bien con la que ganó y no con los millones de electores que votaron en contra. Porque deben tener cola que les pise también. Pues sí, a lo mejor. Pero la oposición lo primero que tiene que aprender es ser oposición. ¿Viste el pleito entre Alito y Noroña? Ese nunca se hubiera dado conmigo porque yo cuando iba al INE, Noroña corría. ¿Por qué? Le tengo que decir a Alito cómo hacerle. ¿Por qué corría? Pues porque es un inútil. O sea, Noroña piensa que va acá en el camión. Ya ves que dice que va a haber un tráiler y que va a haber un choque y que el otro trae un bocho y trae un camión. El tipo no va ni en la cajuela. ¿Sabes para qué le importa a Andrés lo que opine Noroña? ¿Y a Claudia lo que opine Noroña? Bueno, le dieron la presidencia. Pues sí, y esa es una de las cosas que desde que la oposición no aprendió a ser oposición y votó por Noroña, dije yo, ¿qué pasa? ¿Cómo están votando por el borracho de la cantina para ser cantinero? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Y eso pasa, entonces lo que está pasando hoy pues es natural. Noroña era todo menos representante del conjunto de los senadores. Él es Harry el sucio. Él es él. Él es él y no le importa conducir. Pero dejemos a Noroña que no vale la pena. Yo voy a platicar con Alito para decirle, mira, Alito, así se le hace. ¿Cómo se le hace? Pues le pones una friega en el debate, la segunda friega en el debate y al tercer debate corre. Y se salía. Bueno, me dan ganas a veces de ir al Senado. Para el debate, Noroña. Además tiene gracia, ¿no? ¿Y por qué se iba? Tiene gracia. Para correr, que sí. No tiene, yo ¿no? lo miré que corría de puntitas. Se iba de puntitas. Cuando iba. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo al parecer, La oposición tiene que aprender a ser oposición, Adela. Y la primera obligación que tenemos es con los 23 millones de mexicanos que votaron por las opciones de oposición. 23 millones. Se nos olvida, hay gente que está desesperanzada. Yo le digo, yo vengo de cuando perdíamos 90-10 y no dejábamos de luchar por transformar a nuestra república en una república democrática. ¿Por qué ahora que tuvimos el 42% de los votos para el Congreso nos sentimos aplastados? No es cierto. Esta faramalla de que son invencibles son un 33%. Lo que hace falta es que la oposición se una, tome también propuestas, haga iniciativa, tome la calle. No basta estar solamente en los cuatro paredes del Congreso. Vaya por la sociedad que no nos tiene ahí de Polanco. Pues sí, vaya por la sociedad que no cree en nadie. Tratemos de convencerla de que existe un México mejor posible. Eso es lo que debe de estar haciendo la oposición. ¿Y esperan participación mañana ahí? Sí, va a haber varios miles de personas.
sin ninguna duda van a estar ahí presentes. Vamos a tener una pantalla para quien quiera estar viendo ahí la sesión. Va a estar muy interesante. Vamos a llevar flores. Mañana. Le pido a los compañeras y compañeros de los demócratas, llevemos rosas, llenemos la corte de rosas, llenemos la corte de flores, llevemos banderas nacionales. No llevemos las banderas de cada quien. Tú también, cosas también caras. Bueno, pero no son de las que te regalan a ti. Hay que llevar unas más, No, hay que llevar unas más caras. modestitas. Clavel. Claveles. Clavel. Flores. Flores a la corte. Y vayamos a estar garantizando que lo dejen sesionar. Hablamos el miércoles entonces. Hablamos el miércoles. Hablamos el miércoles. Pero Va a que no nos estar falle la interesante. gente. Ojalá que vaya mucha gente, la gente que no esté de acuerdo, que vaya. Que se movilice, que no pierdan la esperanza, que no bajen la guardia, que no se dejen ganar por este discurso aplastante. No es cierto. No es cierto, habemos mucha ciudadanía. La ciudadanía está más en lo social que en lo partidario. Y es ahí donde nosotros, en un ámbito de unidad con los demás partidos, no tenemos ningún problema con nada.